o que no entiende o no sabe la historia del inmigrante, o no tal vez tiene las mismas opiniones. ¿Cómo le convocas a esa persona a la historia con el mural o cómo le dices a esa persona, mira, ese es lo que estoy tratando de representar, quiero que entienda esto? Sí, ha habido muchas personas que han visitado el área y que ven el mural y que no saben, pero yo no me doy cuenta de muchos que llegan y que no sé qué pensarán, o si no tienen este acercamiento a saber qué es, qué significa. En general, mi intención fue crear una imagen, no necesariamente que todo mi trabajo tiene un mensaje oculto o no oculto, o un mensaje detrás de cada imagen, detrás de cada símbolo. No necesariamente tengo que darlo digerido, ya nada más como si fuera un cereal ya molido, ¿me entiendes? Una avena ya molida, ya, pues ya nomás te lo tomas y ya, pero no tuviste el placer de masticarlo, de una manzana, un mango, ¿entiendes? Masticarlo y saber a qué sabe y todos sus juguitos y todo el rollo, ¿no? En ese sentido, el arte tiene que ser un poquito más, no tan digerido, tan realístico, tan un puño y estás en la lucha, y indica que estás en lucha. No es panfleto. Creo que el arte no es panfletario. Hay arte panfletario, el arte debe ser menos panfleto, porque estás hablando de algo que vas a disfrutar por los colores, por las líneas, y entenderlo, leerlo, y es algo que te llega, es algo, no sabemos, yo no sé cómo es que dónde está, no nada más es la mente, hay algo en el ser humano que puede disfrutar la música, aunque no le entienda lo que dice, puede disfrutar las películas, puede interpretar todo lo que significa arte, la arquitectura, estas esculturas abstractas, todo eso. Pero eso lo recibe uno ¿cómo se dice? Sensorialmente, no es algo que tómate esta pastilla a las 12 a las 3, no. Tienes que aprender a leer, uno tiene que aprender a leer así como uno aprende poco a poco. A veces yo veo obras y no las entiendo a la primera vez, tengo que leer, pero no entendí esta novela o este libro o esta poesía, tengo que releerla. Y esa es una cuestión de un diálogo constante con el arte, porque nos nutre cada vez, percibimos diferentes ideas, diferentes sentimientos. Hay veces, por ejemplo, pinté algo que estaba pintando en el Museo Mexicano, un mural en el 2010. Lo empecé aquí, luego lo transporté, eran como 180 pies por las paredes, 4 paredes, y ahí estaba terminándolo y llegaban personas y yo no les decía nada, nomás llegaban personas y se ponían a verlo y yo seguía haciendo mis cosas, y al ratito llegaban, yo sollozando, como llorando, y me abrazaban. Oh, gracias, pero llorando. Dije, pues yo decía, pues ¿qué pasó aquí? Yo ni te conozco, ¿no? Y gracias de qué, dice, no, y decían, no, es que ya me explicaban, decía, entré aquí y empecé a ver y recordar todo lo que ha pasado a mi familia por cuando cruzaron la frontera, porque el tema era de la migración, de cómo el alambre se va a transformar, como barda ciclónica de alambre, esa que tiene cuadritos, ciclónica le llaman, no sé cómo se llama exactamente en inglés, pero esa que ponen en los jardines para dividir una casa de otra. Entonces las mariposas empiezan a sufrir su metamorfosis en el alambre mismo,
y poco a poquito se liberan y va desapareciendo la barda. Entonces, en ese sentido, ellos, veían esa necesidad, yo traté de interpretar lo que siente la gente que migra en diferentes aspectos. Entonces, eso lo surgieron esas imágenes y la gente las recibió. O sea, ese es cuando ya es un arte que está más elaborado, que no sé, que ya logra ese nivel, no el nivel nomás de la pura cascarita, o logra pasar más allá del primer paso nomás de crear algo, sino que estás transmitiéndole a través de lo que creas algo que la gente lo va a recibir, y eso es es muy difícil, no es fácil. A mí me cuesta un poquito de tiempo, mucho tiempo sobre todo, lograr captar ese tipo de sentimiento y lograr transmitirlo no es fácil. Y es ahí cuando ya llega al nivel de que le pueden llamar que esa obra puede perdurar por siempre y no va a morir. Muchas obras pueden pasar 2, 3 años y ya no tienen, no influyen tanto, ya no son importantes. La gente no siente que están huecas ahora, que ya no dicen nada mucho. Entonces por eso es importante vivir, o sea, todos los artistas, la mayor parte de los artistas que han dejado sus obras, han dejado su corazón ahí, o han dejado ahí toda su intención. Y yo no sé cómo pasa eso, no sé, es una energía que se transmite ahí, por eso ya no pertenece a uno. Y qué mejor que si están al público para que la disfrute gratuitamente. Esa es la situación. Entonces, no todo el trabajo que he hecho tiene esa característica de que llega a la gente. No es, como digo, no es fácil. Es como un actor en el teatro. El actor en el teatro se está haciendo un papel, él no es ese personaje, pero está haciendo el personaje y le llega a la gente, pero no todos llegan. Lo mismo en el cine. A veces que el cine también se logra meter en el personaje y lo transmite fácil. Ahora con los efectos especiales pues ya todo es fácil, ya cualquiera es cineasta, ¿no es cierto? No es cierto. ¿Puede hablar un poco más de otros temas en su trabajo, como La Mariposa y otros? Sí, por ejemplo, como hablaba en el momento en que la mariposa se transforma, esto parte cuando me di cuenta de que la mariposa monarca no tiene mucho que se descubrió eso. En realidad la gente empezó a tomar conciencia de eso, de la migración de la monarca de Canadá, que viaja hasta Michoacán. Entonces, llegando acá, la primera vez que vine acá me sorprendió ver tanta gente mexicana aquí en este barrio, en el South Chicago también. La villita apenas empezaba a llenarse, a irse la gente de aquí para allá. Pero me sorprendió tanta gente que había acá tan lejos de la frontera. Porque, por ejemplo, mi padre y mi abuelo fueron ¿cómo se dice? Trabajaron en ese programa de programa Bracero, en los 40s. Ellos vinieron, mi padre se vino a los 19 años, mi abuelo no sé cuándo, pero fueron a California. Casi todo mi pueblo se vino a California, y hay un pueblito donde están casi todos ahí, como se forman otro pueblito, se llama Whittier, California, y ahí es donde viven, pero ya todas las generaciones están pensando en venirse. Ya se creó una cultura de que hay que irse para el otro lado, y hay que irse entonces los pueblos nunca va a progresar, por eso no cambia la gente, el número siempre es el mismo. Entonces, por esa razón empecé con esa relación. Digo, ok, ¿cómo es que los michoacanos vienen tan lejos de la frontera? Pues si ahí está California, ¿qué deben hacer hasta acá?
Y ahí empecé a jugar con la idea de incorporar el sentido de los migrantes que vienen hasta acá, hacen el mismo ritual de ir y venir tan lejos como la mariposa, pero ellas van y vienen. Pero mi gente ya no viene, no regresa porque no tiene papeles. Y luego ya no va a poder regresar. Antes sí podías ir y venir y te cruzaban, pero ahora es mucho más difícil. Al grado que pues se ha criminalizado todo eso. Entonces ya integré las personas en una mariposa. Ya son el símbolo del migrante. Y se ha ido... como lo han retomado, mucha gente lo ha retomado como un símbolo del migrante. La mariposa la sacan por ahí en las marchas y es importante porque tiene un sentido, doble sentido. Cuando uno está en su pueblo, pues uno no piensa, yo nunca pensé en venir acá a Estados Unidos para nada. Es más, ni aprendo inglés, se darán cuenta que soy un chafa en eso. Pero el punto es de que si uno no tenía intención de venir y luego el destino te trae, o sea, ahí me empezó a marcar el destino cuando decidí dejar de trabajar para ser pintor. Desde entonces no trabajo. A los 20 años ya no nunca más he vuelto a trabajar. Solo pinto porque esa es mi intención. Y dice, ahora sí. Y luego cuando decidí irme a estudiar a la Ciudad de México, decidí irme a estudiar a la academia, porque ahí no había dónde estudiar. Me encuentro con una persona que me dijo que iba a abrirse el taller Siqueiros, iban a dar becas y iba a ser una experiencia de pintar murales. Entonces otra vez me cambiaron el paisaje que yo estaba pensando y luego cuando estaba estudiando precisamente, aquí hubo ¿cómo se dice? Un congreso de muralistas, aquí en Chicago. Vinieron gentes de todo el mundo. Y el profesor que me daba pintura mural el estilo Siqueiros, yo trabajaba con él en su propio taller, después de las clases, pues after school, como dicen. Y así, de eso que me dijo, si tú te compras el boleto, yo me encargo de la alimentación y el hospedaje. Tengo amigos allá en Chicago. Y sí, pude venir y fue cuando me encontré con Pilsen, Kazatlan. Entonces el Kazatlan era como el centro de la catedral del arte de los latinos aquí. Y así fue que empezó. Pues que me gustó el lugar, dije, como estaban pintando en la calle, dije, pues aquí puedo practicar. Y de esa manera fue que pude regresar 7 años después. Y ya de ahí para acá, aquí estoy. ¿Puede hablar un poco más de Kazatlan? Porque estamos estudiando este lugar. Kazatlan antes era un Hull House. Como una sucursal del que está ahí en UIC, de lo que fue de James Adams. Y ahí había ¿cómo se llaman estos? Había un pintor, me parece que era oaxaqueño, escultor oaxaqueño que trabajaba la cerámica y todo, y daba clase. Ahí pueden visitar y encuentran toda esta información. También ahí estaba este señor quien diseñó el museo. ¿Cómo se llama? Es un arquitecto. ¿El arquitecto del museo? Adrián Lozano. Él hizo el primer mural que hizo él fue al fresco también, aquí en Chicago. No fue en 60 y tantos. Bueno, lo hicieron antes también porque hubo un movimiento grande, pero el primer mexicano fue él. Pero después hubo en los 30, después de la depresión, hubo murales públicos para todas las escuelas y todos los pintores podían hacerlo, pero no eran mexicanos, porque eso lo tomaron de
del movimiento de los mexicanos allá. Total, que Cazatlán, siendo un Hull House, como estaba todo lleno de latinos y empezó el movimiento de pintar murales y del derechos civiles, entonces ellos se pusieron listos y pidieron que les dejaran continuar como un centro latino, y sí, se los dejaron, y de ahí para acá fue el centro, como digo, la catedral de los muralistas, el centro del arte para los chicanos, el movimiento chicano. Así que ahí empezó todo ese movimiento, ahí empezaron a aprender el Raya, ¿cómo se llama? El otro, Vega, Aurelio, Mario Castillo fue diferente porque él estaba estudiando en el Art Institute, él ya era pintor, estaba terminando creo cuando empezó a pintar. Mario Castillo es muy importante que hablen con él, es el mejor pintor que tenemos. Entonces, de ahí, él solo pintó 2 murales, pero fue el primero. O sea, ahí pintó también en la escuela la otra, no es Tamen, está al norte, una escuela gigante en la Western, y no voy a acordar, ¿de Bray? No me recuerdo, pero es un... Lane Tech. Ahí pintó unos murales Mario también. Bueno, ya les podré informar de eso. Pero sí, en ese sentido, Cazatlán, pues hubo mucha actividad, y ahí conocí a todos los que estaban en ese momento, los Mendoza, como dije, Aurelio Díaz. Ray Berlán ya no estaba, se había ido a California. Ray Berlán fue el que pintó los murales afuera, y adentro fue el primero que empezó. Desgraciadamente no lo respetaron, no lo restauraron, y el nuevo dueño ya los tumbó completamente, pero esos murales nosotros estábamos en el proceso de buscar fondos para que se restauraran, y que tuvieran... Oh, ya se mojó. No, es mi hija. Hola, buenas tardes. ¿Te alcanzaste a mojar?